nueva biblioteca del niño mexicano. El villismo, por Tania Carreño King. 1. Cuando amaneció ese 20 de noviembre de 1910, muchas familias de Chihuahua se cuidaron de salir de casa. Empezaría ese día a las 6 de la tarde la revolución que había planeado don Francisco y Madero. A no ser por los cuchicheos y las miradas que intercambiaban algunos hombres y mujeres al encontrarse en la calle, parecía un día como cualquier otro. Pero la gente andaba nerviosa. Hacía varios días que corrían rumores de que había hombres que se organizaban en los pueblos de San Andrés, Cuchillo Parado, Ojinaga, Guerrero y en algunas rancherías de la sierra. Desde que se supo del encarcelamiento de Madero, cuando estaba en la campaña para ser presidente, y de que en las elecciones había ganado otra vez Porfirio Díaz, la gente se sentía indignada y preocupada. Luego llegó la noticia de que ya había escapado y cruzado la frontera y que desde el otro lado escribió un plan en el que se desconocía el gobierno del general Díaz y en el que claramente decía que era necesario tomar las armas para arrojarlo del poder. Para nadie era un secreto que el señor Abraham González, aquel que había organizado el club antirreeleccionista cuando la campaña de Madero, buscaba hombres afines a la causa maderista. Y eran muchos los que decían saber de buena fuente que Pascual Orozco, el arriero minero, ya tenía organizado un contingente de rebeldes. Lo mismo se decía de Cástulo Herrera, el conocido político, y de otros más. Pero la noticia que ese domingo 20 de noviembre corría de boca en boca era que la hacienda de Chavarría había sido atacada hacía unos días por el bandido Doroteo Arango, que también se hacía llamar Francisco Villa, con 14 hombres, y que se habían llevado dinero, caballos y víveres para unirse a la revolución. Y dicen que ya hubo un muerto, repetían escandalizadas algunas mujeres en la plaza. El pobre administrador de la hacienda que se les puso al brinco a los rebeldes. ¡Jesús! ¿Será que es cierto que ya viene la revolución? Poca gente se enteró en el momento, pero en efecto, la revolución ya había comenzado en diversas partes del país. Al principio eran pequeños grupos de insurrectos que se lanzaron a ocupar algunas plazas de los pueblos. Uno de esos grupos, en el que figuraba Francisco Villa, ocupó en un santiamén la antigua colonia militar de San Andrés, consiguiendo que cientos de hombres se unieran a la lucha. Fue nada más cosa de que un hombre jalara a su compadre, y a sus hermanos y primos, y estos a otros compadres, y en poco tiempo ya eran decenas de rebeldes dispuestos a echar balazos contra las tropas federales que empezaban a llegar, también por cientos en el ferrocarril central mexicano. A partir de entonces, la revolución se extendió como reguero de pólvora por el extenso territorio norteño. Se sumaron los rancheros de Chihuahua, enojados como estaban con los grandes terratenientes que en los últimos años habían acaparado la mayor parte de la tierra. Se unieron también los vaqueros de las haciendas y los trabajadores de las minas, los obreros ferrocarrileros, los de las fábricas y los campesinos que en la comarca lagunera se contrataban por temporadas para sembrar y piscar el algodón. Todos ellos cansados de recibir bajos salarios y malos tratos. Bandidos conocidos, como es el caso del mismo Villa, temidos por muchos y admirados por otros que los consideraban una especie de justicieros que robaban a los ricos al estilo del cuento de Robin Hood, se transformaron rápidamente en excelentes guerrilleros, pues conocían como la palma de su mano la difícil geografía de las largas serranías y los áridos desiertos. Pero al llamado de Madero también acudieron comerciantes, profesionistas, intelectuales, políticos y hasta algunos terratenientes, quienes pensaban que había llegado la hora de acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, pues ya hacía más de 30 años que éste se había sentado en la silla presidencial y no había quien lo quitara de ahí. Para muchos de aquellos hombres norteños, pelear no era actividad extraña. Algunos viejos todavía contaban a sus nietos sus correrías contra los indios, añorando aquellos tiempos cuando desfilaban por las calles de Chihuahua mostrando las cabezas de apaches que habían cortado.
Eran rancheros rudos, jinetes excelentes y difícilmente había alguno que no supiera manejar con habilidad un arma. Así que convertirse en guerrilleros fue algo casi natural. Ya organizados, los revolucionarios se adueñaron del paisaje. Atacaban por sorpresa las poblaciones y las haciendas, se abastecían de comida, agua y caballos y desaparecían en la serranía. Las tropas del ejército federal eran recibidas a balazos en cuanto bajaban de los vagones de los trenes, y cuando lograban avanzar, las acechaban y emboscaban los revolucionarios. Al comenzar el año de 1911, llegaron nuevos rumores. Que si Madero ya iba a entrar al país, que si don Porfirio se había ido o se iba a ir, e incluso no faltó quien asegurara que ya se había muerto del susto. Efectivamente, Madero llegó a Chihuahua en febrero e instaló en Bustillo su cuartel general. Para entonces, Pancho Villa estaba por convertirse en uno de los jefes revolucionarios más importantes, junto con Pascual Orozco, y mientras Madero intentaba resolver el conflicto negociando con diversos embajadores porfiristas, los revolucionarios sitiaban Ciudad Juárez para tomarla, bajo el sofocante calor de mayo, con estrepitosas cargas de dinamita, incendios, balazos y uno que otro saqueo de las tiendas principales. En esa misma ciudad se firmaron, el día 21 del mismo mes, los tratados que aseguraban la renuncia de Porfirio Díaz y el fin del movimiento armado. En apenas 6 meses, la revolución maderista había terminado y por ello se hicieron fiestas, bailes y grandes banquetes.